Muy buenos días a todos. Le damos la bienvenida al 23º Congreso de la Universidad de Puerto Rico en Ponce. Les queremos recordar que mantengan su micrófono apagado y que nos pueden hacer las preguntas por medio del chat o al final de que termine nuestro ponente subiendo, ¿verdad?, la manito y se les cederá el turno. Adicional a esto, recuerden que la conferencia está siendo grabada para, ¿verdad?, utilizarlo como recurso. Tengo el placer de presentar en nuestra quinta sesión concurrente a la doctora Marinilda Fuentes Sánchez de la UPR de Arecibo y del Departamento de Humanidades. Ella nos va a presentar la ponencia El Concilio Vaticano II y la Conferencia de Medellín en la Iglesia Católica de Puerto Rico. Le cedo la palabra a la doctora. Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias por la oportunidad. Estoy un poquito afónica, me disculpan. Y comenzamos entonces. Este trabajo es una reflexión crítica sobre la recepción del Concilio Vaticano II y la segunda conferencia del Episcopado Latinoamericano y Caribeño en Puerto Rico. Pretende indagar cómo fueron acogidas en la Iglesia de Puerto Rico las indicaciones e interpelaciones del Concilio y Medellín, identificar iniciativas o movimientos destacados e interpretar estos esfuerzos en cuanto a su relación entre fe y vida. El Concilio Vaticano II, un momento, esto como se frizó se congeló la presentación. Okay. El Concilio Vaticano II, que es del 62 al 65, convocado por el Papa Juan XXIII, constituyó un acontecimiento eclesial, un gran acontecimiento eclesial del siglo XX. Fue el culmen de diversos movimientos de renovación, tanto en la teología como en la vida de la Iglesia. Los padres conciliares respondieron a los signos de los tiempos al desarrollar una reflexión del ser y el quehacer de la Iglesia en el mundo. En el discurso inaugural, el Papa Juan XXIII expresó la urgencia de renovar la Iglesia con miras a responder, y cito, a las exigencias actuales y a las necesidades de los diferentes pueblos. Fin de cita. Se trataba de una tarea de ayornamiento o de puesta al día de la Iglesia frente a los desafíos modernos. Por primera vez en siglos, la Iglesia se reunía no para condenar o contrarrestar una herejía, sino para autoevaluarse y renovarse. El concilio, cito, guiado por la luz del Evangelio y de la humana experiencia, llama la atención de todos sobre algunos problemas particularmente urgentes que en nuestros días que afectan en sumo grado al género humano. De la ortodoxia eclesial. Un problema aquí. ¿Me escuchan? Sí, se le escucha. Sí. Problema aparece. Para el continente latinoamericano implicó igualmente aerear todos los estamentos de la ortodoxia eclesial. Eran tiempos de la Guerra Fría, la Alianza para el Progreso, la Revolución Cubana, la Guerra de Vietnam, propagación de las guerrillas en América Latina, la instauración de dictaduras militares y el nacimiento del movimiento feminista. Asimismo, la mayor revolución cultural de la historia de Occidente, la del 68. Más que protestas estudiantiles y obreras, fue el comienzo de un nuevo sistema de valores y de crítica a las instituciones y a la autoridad. La Iglesia Católica también fue objeto de críticas al ser considerada una institución autoritaria de dogmas y códigos morales. No obstante, sectores en la Iglesia se comprometieron con las luchas de liberación política, económica y social. Ellos comprendieron que la pobreza, la desigualdad, era contrario a la voluntad de Dios y por lo tanto había que combatir las estructuras opresoras. En este escenario surge la teología de la liberación, una nueva forma de hacer teología desde la praxis histórica.
El llamado del Papa Juan XXIII al Concilio Vaticano II tuvo lugar precisamente cuando en Puerto Rico se comenzaba a perfilar un catolicismo autóctono con obispos puertorriqueños. Las indicaciones del Concilio Vaticano II posibilitaban esa transición a una iglesia con rostro puertorriqueño. Igualmente, una iglesia más cercana al pueblo y a sus necesidades inmediatas. En este particular, Díaz Stevens opinó: el impacto inicial de la primera sección del Segundo Concilio Vaticano en Puerto Rico fue intensificar esta nueva definición de puertorriqueñidad en la iglesia, así como recalcar la importancia de las vocaciones nativas y el papel del laicado. Un buen número de líderes en la iglesia de Puerto Rico reconoció que aquel era el momento clave para abrir nuevas sendas hacia un apostolado que en realidad respondiera a una nueva realidad. A este punto cabe destacar que la Iglesia Católica de Puerto Rico se incorporó al Consejo del Episcopado Latinoamericano, el CELAM, en 1966 con la creación de la Conferencia Episcopal Puertorriqueña. De esta manera, la Iglesia se integra a Latinoamérica en cuanto a la jurisdicción eclesiástica. Este hecho es significativo toda vez que la Santa Sede reconoce la identidad latinoamericana del pueblo puertorriqueño. En ese año se celebró en Chile la 10ª reunión del CELAM, que tuvo que ver con la preparación de la segunda conferencia de este organismo. A esta reunión acudió el arzobispo Luis Aponte Martínez en representación de los obispos de Puerto Rico. Esta fue una de las primeras reuniones a que asistía representación oficial de Puerto Rico. Esta experiencia animó a Monseñor Aponte a organizar la Arquidiócesis de San Juan de acuerdo con las pautas del concilio. Monseñor recuerda a sus memorias, y cito: hubo que dar atención inmediata a los cambios en la liturgia y luego orientar a sacerdotes y fieles sobre estas variaciones. Por ejemplo, hubo que girar los altares para que los sacerdotes quedaran de frente al pueblo y no de espaldas como hasta entonces. Luego tuvimos que traducir los textos de la misa y los sacramentos al español. El concilio trajo otras modificaciones como estas. Fue una tarea ardua. Fin de cita. Además, Monseñor creó el Consejo Presbiterial y Pastoral, los consejos parroquiales y designó al padre Fernando Rodríguez como vicario de pastoral. No obstante, en 1967, Monseñor Antulio Parrilla, obispo auxiliar de Cagua, propuso realizar un sínodo de carácter pastoral. Él impulsaba una puesta al día de la iglesia en el espíritu del concilio, pero chocó con la realidad de una conferencia episcopal conservadora y tímida. En tanto, el Consejo del Episcopado Latinoamericano convocó en 1968 la segunda conferencia en Medellín, la cual dio un golpe de timón a la iglesia al sacar conclusiones prácticas del concilio para nuestros pueblos. La iglesia latinoamericana, cito, empieza a tomar conciencia de su mayoría de edad y consecuentemente a asumir su propio destino. Fin de cita. Por eso Medellín se convirtió en guía y horizonte del cristianismo liberador. Porque, cito, no basta para, por cierto, reflexionar, lograr mayor clarividencia y hablar. Es menester obrar. No ha dejado de ser esta la hora de la palabra, pero se ha tornado con dramática urgencia la hora de la acción. Medellín reconoce las profundas formas de injusticia y opresión a que están sujetos los pobres de nuestro continente. Y cito a los obispos: el episcopado latinoamericano no puede quedarse indiferente ante las tremendas injusticias sociales existentes en América Latina, que mantienen a la mayoría de nuestros pueblos en una dolorosa pobreza, cercana en muchísimos casos a la inhumana miseria. Un sordo clamor brota de millones de hombres pidiendo a sus pastores una liberación que no les llega de ninguna parte. Fin de cita. El padre Rodrigo, acá en Puerto Rico ya, vicario de San Juan, decidió hacer una gira por Latinoamérica para visitar los proyectos pastorales más sobresalientes, además de ir a estudiar junto a otros pastoralistas al Instituto Pastoral Latinoamericano en Medellín. De allá regresaron con gran entusiasmo para desarrollar un plan pastoral nacional. El plan fue redactado con los datos de un estudio de la realidad y la reflexión que hiciera el sociólogo Luis Nieves Falcón y Monseñor Parrilla. Este se presentó en toda la isla. Sin embargo, explica el padre Soberal que el plan en manos de los obispos se convirtió más que todo en un directorio. Sobre este particular, Monseñor Parrilla comentó en un rotativo del país:
Y cito, ¿qué dificultades hay en Puerto Rico para hacer ese necesario examen de conciencia de nivel de iglesia al estilo Medellín? Las dificultades son de tipo político y eclesiástico. La primera es que no se quiere aceptar plenamente la realidad histórica, cultural y geográfica que Puerto Rico es parte de América Latina. Otros, que aunque aceptan con desgano nuestra enjambre latinoamericana, afirman a priori que nuestra situación de desarrollo económico saca a la isla excepcionalmente del patrono típico de nuestras naciones hermanas de Hispanoamérica. Fin de cita. En estas circunstancias, líderes reformistas iniciaron la reflexión sobre Medellín. En el 69, celebran en el convento de las Hermanas del Buen Pastor, Puerto Rico de cara a Medellín. El padre Fernando Rodríguez, Juan Berg y William Loperena ofrecieron charlas y cursillos sobre concienciación, compromiso eclesial, pobreza, derechos humanos, identidad política, entre otros. Durante los años subsiguientes, se dieron varias confrontaciones en la iglesia por los retos planteados en el Concilio de Medellín, la teología de la liberación y el movimiento católico de renovación carismática. Estas nuevas corrientes polarizaron en varias facciones la iglesia. Los tradicionalistas querían que la iglesia se mantuviera como antes de las reformas conciliares, es decir, el énfasis en la autoridad apostólica, la teología ortodoxa, los sacramentos y la piedad personal. Los reformistas, inspirados por el Vaticano II y Medellín, buscaban implementar la opción preferencial por los pobres a través de acciones políticas y sociales enfocadas hacia la transformación de la sociedad puertorriqueña. El doctor Jorge Iván Pérez Arocho, presidente de la Católica, sobre el impacto que tuvo Medellín en Puerto Rico, expresó: Medellín reforzó el concilio, pero ni Medellín ni las siguientes conferencias tuvieron el impacto porque no llegaron al pueblo. Yo creo que el clero establecido en Puerto Rico, por su formación, no estaba metido en este proceso. Fin de cita. La diferencia de lo que ocurrió en América Latina y lo que ocurrió en Puerto Rico después del Concilio de Medellín estuvo condicionada por nuestra condición política. El factor más importante en la obstaculización de un discurso teológico de liberación fue el ambiente político derivado de la Guerra Fría. El gobierno estadounidense, a través de las agencias policíacas y de grupos políticos de la colonia, trató de impedir el desarrollo de una iglesia rebelde. El temor a una iglesia dispuesta a favorecer cambios profundos se combinó a la preocupación de parte del gobierno estadounidense y el gobierno local por razón del desarrollo de un movimiento independentista y socialista comprometido con el cambio político, económico y social de la isla. De modo que el sistema colonial afectó significativamente el desarrollo de un proyecto religioso a tono con las expectativas del momento histórico. A pesar de estas dificultades, hubo un sector que puso en práctica los principales postulados de la teología de la liberación fruto de Medellín. El discurso histórico de una nueva teología fue tomando un modo eclesial alternativo, fundamentándose en iniciativas tales como las comunidades de base, la democratización y apertura pastoral dentro de las parroquias, la inserción definitiva en las comunidades pobres de Puerto Rico, el deseo de puertorriqueñizar a la iglesia y la identificación con las luchas sindicales, estudiantiles, comunitarias y ambientales. El denominador común fue la solidaridad, la justicia y el compromiso por la transformación de la sociedad. Era una búsqueda de vivir un modelo de iglesia circular, profética y misionera. Algunas de estas experiencias pastorales en el espíritu liberador fueron la comunidad Jesús Mediador en el barrio El Volcán en Bayamón, en la comunidad de La Perla y en los pueblos de Comerío, Yauco y Coamo. La comunidad Jesús Mediador plasma el itinerario del padre Álvaro del Boe y las hermanas Idalia Seijo, Elsia Escabí, Georgina Serrano y Norma Díaz. Ellas querían servir en áreas de escasos recursos que estaban desatendidas. Iniciaron el proyecto pastoral en 1962, en pleno concilio, con 3 propósitos: la búsqueda de un estilo puertorriqueño de vida consagrada, la dedicación al servicio de los poseídos y la celebración de la liturgia inculturada en la realidad puertorriqueña.
La congregación asistía y acompañaba a los pobres en sus luchas, realizaban colectas para brindar ayuda y para eso, cito, se peinaban las comunidades buscando quienes tuvieran una necesidad. Fin de cita. Padre Álvaro sentenciaba, cito, nadie tiene derecho a tener todo mientras el otro se muere de hambre. Fin de cita. De los años 75 en adelante vino un proceso de reflexión y análisis de la realidad. La lucha por la justicia social se acrecentó ante la creación de la ley en contra del rescate de las tierras. Las hermanas se manifestaron contra la ocupación de la isla de Vieques por la Marina de Guerra de los Estados Unidos. Fue un tiempo difícil de sufrimiento, tensiones y luchas, pero había un solo objetivo, la gente desposeída. La represión llegó al extremo que la comunidad fue intervenida por la unidad de inteligencia de la policía y la hermana Idalia Seijo fue carpeteada. Se retiró las facultades ministeriales al padre Álvaro y se le impuso condiciones al apostolado de las hermanas. Aún así, ellas continuaron su labor profética. Hoy la liturgia en la comunidad se nutre de fieles peregrinos de toda la isla. Todos quieren experimentar esta manera de vivir la fe libre y coherente. La iglesia sin paredes, como coloquialmente se le conoce, es expresión de una iglesia al lado de los pobres y excluidos por un sistema político y económico injusto. Otro proyecto comunitario en los inicios de los 70 se desarrolló en la Bahía de la Perla en San Juan. El padre Fernando Rodríguez, tras renunciar a la vicaría de San Juan, se une al padre José Luis Reyes y a un grupo de religiosas en la Perla. La lógica pastoral que justificaba el proyecto era lo siguiente. Cito, en San Juan, la iglesia de los pobres y la nomenclatura extraordinaria de Medellín estaba totalmente ausente de los pobres. Fin de cita. Es por esta razón que se inicia una experiencia de solidaridad y opción preferencial por los pobres. La comunidad se convirtió en un centro de concientización utilizando la metodología misma de Paulo Freire para todo tipo de programas de promoción humana dentro y fuera de la iglesia. Fin de cita. Lamentablemente fueron acusados ante la jerarquía de ser un grupo comunista y revolucionario. Esto provocó la disminución de los participantes y finalmente el proyecto comunitario fue desautorizado por la jerarquía. Asimismo, religiosos dominicos y trinitarios en Comerío, Yauco y Coamo gestaron proyectos de base en sus respectivas parroquias. Buscaban la promoción social a través de procesos educativos, de formación de líderes y la democratización de los distintos sectores sociales. Además, difundir la fe y la renovación litúrgica a través de expresiones culturales propias de la idiosincrasia puertorriqueña. El compromiso profético los llevó a denunciar también la guerra de Vietnam y prácticas en contra del medio ambiente. Sin embargo, los grandes intereses económicos y políticos actuaron rápidamente contra ellos, denunciándolos como líderes subversivos. En Puerto Rico se repitió las mismas acusaciones que se levantaban en las comunidades en América Latina. El obispo brasileño Don Helder Cámara al respecto expresaba: sí, vivimos en un mundo libre, pero que alguien trate solamente de hablar sobre los derechos y contra la injusticia y enseguida le colgarán la etiqueta de sospechoso, subversivo y comunista. Limosna sí, ayuda también, pero si alguien trata de defender sus derechos y de cumplir con sus obligaciones, eso es ser contra el orden social, eso es comunismo. Fin de cita. El momento histórico que vivía Puerto Rico de sospecha y persecución contra disidencias políticas de izquierda se hizo presente en estas comunidades. Las iniciativas pastorales de reivindicación social chocaron con la institucionalidad eclesial, pero con el fin de la Guerra Fría y los cambios en la jerarquía se fueron perfilando prácticas pastorales con más apertura y diálogo. Por otra parte, cambiamos un poquito acá, el reconocimiento y promoción del laicado emanado del concilio trajo consigo el desarrollo de movimientos laicales. En el 73, Nelson Rivera Beauchamp, natural de Arecibo, funda el movimiento de retiros parroquiales Juan 23. El movimiento es una asociación internacional constituida de acuerdo con los cánones relativos a las asociaciones de fieles. Es un movimiento de evangelización carismática y de conversión a través de retiros de 3 días. Estos retiros en fidelidad al Evangelio, la tradición y el magisterio de la Iglesia
emplean recursos y metodologías propias. Al concluir el retiro, los participantes se integran a sus respectivas comunidades parroquiales, donde asumen un genuino compromiso apostólico. El movimiento Juan 23 tiene presencia en más de 60 países, donde realiza una labor evangélica y de ayuda social. Juan 23 representa en Puerto Rico el dinamismo y compromiso laical promovido por el concilio. En últimas, la reflexión teológica conciliar buscó superar el divorcio entre fe y vida, producto de la modernidad. En este sentido, se comprende que las iniciativas de promoción humana y opción preferencial por los pobres, desarrolladas por un sector del pueblo católico en Puerto Rico, respondían a ese desafío. Definitivamente. Sí. Disculpe, perdón, es que nos estamos quedando sin tiempo, le queda un minutito para dar entonces el espacio a las preguntas. Sí, ya estamos terminando. Definitivamente la realidad es un lugar teológico privilegiado para la acción liberadora de hombres y mujeres en situación de vulnerabilidad. Esto es una fe comprometida con la justicia social y las necesidades del pueblo. Y para concluir esta lectura crítica de la praxis liberadora en las décadas luego del Concilio de Medellín muestra que entre luces y sombras hubo en la Iglesia Católica cristianos con conciencia de ser sujetos activos en la transformación de la sociedad. El ejemplo fueron las experiencias pastorales de reivindicación social que asumieron la opción preferencial por los pobres, criterio fundamental de la teología de la liberación. En definitiva, estas prácticas representan las máximas aspiraciones de una iglesia profética, solidaria y encarnada en la realidad. Asimismo fue el accionar de movimientos laicales como Juan 23, que han hecho un gran aporte a la transformación de tantas vidas. Esta es la misión a la que está llamada la iglesia, a ser luz y fermento en el mundo. Muchísimas gracias.